Invito, mis hermanos, vamos a comenzar. En realidad vamos como a continuar. Terminamos Primera de Juan y iba a continuar con otra epístola, con otra carta del Nuevo Testamento, pero dije, ¿por qué no continuar con Segunda de Juan y luego con Tercera de Juan? Son dos cartas muy breves que muchas veces no se consideran, o uno realmente se queda con las verdades de Primera de Juan y Segunda de Juan y Tercera de Juan están ahí. Bueno, quizá uno las lee cuando hace una lectura programada y las pasa, pero las pasa. Pero son preciosas. Son dos cartas que como vamos a ver, tienen mucho para enseñarle a la iglesia. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos, luego vamos a orar, pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Dice, ¿lo tienen todos? Segunda de Juan, versículo 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre, para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, este tiempo que podemos congregarnos, rendirte culto, poder venir a cantarte, a recordar verdades que están en tu palabra y que en las canciones las hemos manifestado, Señor. Gracias porque también vamos a poder celebrar la cena del Señor, pero pedimos ahora, Padre, nos guíes al escudriñar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, aconsejándonos, consolándonos por medio de ella, y que tu iglesia sea edificada por medio de ella. Padre, también si está en tu soberana voluntad transformar algún corazón que aún no te conoce, te pedimos, por favor, tengas misericordia de ese corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, a lo largo de los siglos, incluso desde el mismo momento de la caída en el Edén, la verdad de Dios ha sido puesta en tela de juicio. Se ha cuestionado. Satanás la cuestionó en el Edén a la verdad de Dios. Dios le había dicho algo puntual a Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron en función de este cuestionamiento de la verdad de Dios, y a partir de ahí uno puede ver, uno recorre Génesis y recorre todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta que el cuestionamiento a la verdad de Dios es algo que ha primado en este mundo. Y lo que ha primado también es obviamente lo opuesto, ¿no? La mentira, con sus diferentes variables, ¿no? La mentira tiene muchos matices. Entendiendo la verdad, como dice un diccionario bíblico, dice que la verdad es conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. Y sigue diciendo, a través de las Escrituras aparece lo que Dios designa como la verdad. La verdad es divina, sigue diciendo, y está por encima de las opiniones de los hombres, por prudentes y piadosos que estos sean. Fin de la cita. Es decir, la verdad, con todas las letras, es solamente lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la verdad, no es lo que las personas mantienen como dogmas, sino lo que Dios ha revelado por medio de la creación, por medio de su palabra. Eso es la verdad pura y llana. Eso es verdad. Satanás, el mundo, nuestro corazón también, obviamente,
escapan a la verdad, rechazan la verdad naturalmente y se gozan en la mentira, como dice Pablo en Romanos 1:18, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es nuestro corazón, así. Y más adelante dice que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Así funcionamos. Así funciona el mundo, así Satanás sigue obrando en los incrédulos, pero así también nuestro corazón muchas veces con resabios de pecado rechaza la verdad de Dios. Mentira no es solamente no decir o no vivir conforme a la verdad. Por eso dijimos que la mentira tiene como muchos matices, sino que es todo aquello que nos desvía de la verdad y es todo aquello que pervierte la verdad. Entonces por eso la mentira empieza a tomar como otras dimensiones y es mucho más amplia que solamente no decir o no vivir conforme a la verdad. Porque decimos que mentira es sencillamente suprimir algo de la verdad o sacarle algún elemento para hacerlo parecer verdad. Que eso es lo que hizo Satanás en el Edén. ¿Qué le dijo Satanás o la serpiente a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? Y empezó a tergiversar o a darle vuelta, como decimos acá, ¿no? A darle vuelta a la tortilla de cómo Dios había dicho, pero él le cambió, le sacó algunas partes de esa verdad. Y en nuestra cabeza muchas veces tenemos pensamientos de los cuales, si usted se pone la mano en el corazón, dicen, no estoy seguro de que sea verdad. Y pensamos cosas que quizá no es conforme a la verdad. O hay cosas que ni siquiera nos cuestionamos realmente si es bíblico lo que estoy pensando en mi vida, o si es la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasa eso, que tenemos ciertas convicciones o mantenemos ciertos pensamientos o conceptos que tenemos, pero no estamos seguros de si es verdad bíblica, ¿no? ¿Qué piensa Dios acerca de esta supuesta verdad que está en mi mente? Por eso dijimos, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y es interesante porque la verdad de Dios en su palabra es para todos los creyentes. Y eso es muy interesante porque uno a veces piensa que, bueno, lo que Dios le dice a los cristianos es para los que han llegado a cierto punto de madurez. Y pensamos, bueno, sí, esto... O pensamos que quizás se lo dice solo a los pastores. Pero no, la Biblia habla a todos los cristianos. Bueno, quizás se lo dice a alguno que sirve en algún ministerio. No, la Biblia le habla a todos los cristianos. A todos los cristianos. Bueno, quizá la verdad de Dios es aplicable a ciertas áreas de mi vida. Pero hay otras áreas de mi vida que yo las puedo manejar, según mi opinión. Pero tampoco no es cuestión de manejarlo algunas cosas según mis criterios y otras cosas según la verdad de Dios. No, Dios quiere, como pusimos de título, que andemos en la verdad, en su verdad. Y toda nuestra vida esté afectada por esa verdad de Dios. El pastor Steve Lawson escribió un libro que me encantó cuando lo leí, lo estaba no releyendo, pero sí hojeándolo, que se llama El momento de la verdad. Muy bueno, lo recomiendo. Pero uno de sus párrafos dice, cuando Dios habla, declara lo que es verdad. Dios no ha tartamudeado o balbuceado cuando ha declarado su verdad. Y más adelante habla de que esta verdad de Dios plantea exigencias. Y dice así, la verdad de Dios no pretende ser puramente interesante. No tiene la simple intención de estimular nuestra curiosidad. La verdad no debe ser una búsqueda intelectual en sí. No podemos inclinarnos cortésmente ante la verdad y seguir nuestro propio camino. La verdad no es una sugerencia en la cual reflexionar ni una opción que debamos sopesar. La verdad nos impone la responsabilidad de actuar.
tiene derecho de hacer exigencias enérgicas sobre nuestras vidas, porque habla con la soberanía de Dios. Goza del derecho a gobernar nuestras vidas y debemos obedecerla. Además, demanda nuestra respuesta. Así es la verdad de Dios. No es algo interesante para considerar o una opción. No, es lo que Dios ha dicho. Y el apóstol Juan escribe esta carta bien corta para estos hermanos para destacar la importancia de la verdad. De hecho, la palabra verdad, solamente en estos 4 versículos, la palabra aletheia aparece 5 veces. 5 veces en esta primera parte. Y la idea de nuestro pasaje de hoy es que ante la mentira, ante el engaño, ante la irrealidad que propone este mundo, los creyentes hemos sido llamados a andar en la verdad, a ser fieles a la verdad. No es una opción. Como dijimos muchas veces, el cristianismo no es un picnic. Y este es como dice Steve Lawson, ¿no? Este es el momento de la verdad. Todos los días de nuestra vida es el momento de la verdad. Entendiendo la verdad, como Juan lo afirma muchas veces, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Más adelante, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hablando de Él mismo. La verdad no es un concepto, principalmente es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Cristo vino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye su voz. Y como vimos el domingo pasado en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso, en esta primera parte de esta segunda carta de Juan, Juan da 3 características de esta verdad a fin de que estos hermanos y nosotros, obviamente, andemos en la verdad. En primer lugar, la verdad afirma la unidad. La verdad afirma la unidad entre los creyentes. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, la verdad es el disfrute del creyente. Versículo 3. Y finalmente, la verdad controla la vida del creyente. Versículo 4. Por eso dijimos, y repito la idea, que ante la mentira, el engaño, la irrealidad que propone este mundo, y ahí podemos agregarle Satanás y nuestra carne. El mundo, Satanás y nuestra carne, obviamente. Los creyentes hemos sido llamados a andar en la verdad, a ser fieles a la verdad. Porque cuando Dios habla, habla la verdad. Y no podemos menos que obedecerla. Dios ha hablado. Bueno, veamos. En primer lugar, la verdad afirma la unidad. Juan acá asume y tiene certeza, plena certeza de que sus lectores, estos hermanos, tienen esta unidad en la verdad. Esto ya lo asume Juan en un contexto que, como vamos a ver más adelante, hay personas que habían generado confusión, hay personas que habían incluso generado divisiones en la iglesia. En versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. De nuevo, esta gente que cuestionaba la humanidad de Cristo. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Y versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay un tema con la verdad y hay gente que no estaba perseverando en esta verdad, no estaba permaneciendo en esta verdad. Y les advierte Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, no sean ingenuos, o sea, la verdad está en juego acá. No es simplemente una cuestión de tolerancia, como se plantea hoy, ¿no? Hoy cualquier cosa está, si menciona a Jesucristo, está todo bien.
No, hay que analizar bien y hay que tener mucho cuidado, hay que ser diligente en tener cuidado, porque esto genera confusión y a futuro genera divisiones en las iglesias, personas que visiblemente habían dejado las evidencias de que el amor de Dios no estaba en ellos. Entonces escribe el anciano, dice, bueno, esta es la presentación que hace Juan de sí mismo, el anciano, posiblemente anciano por edad, pues quizás Juan ya tenía avanzada edad acá, pero más firme es la idea de que es el título que se usaba en las iglesias para designar a quienes dirigían o supervisaban la obra, los presbíteros o presbúteros, como dice en esta parte, el anciano. Juan, si se fijan acá, no da más detalles en su saludo, dice eso, y es una muestra de que sus lectores, estos hermanos, conocían a Juan, lo respetaban a Juan. Juan tenía esta autoridad que el Señor le había delegado. Él era apóstol, no era simplemente el anciano, pero bueno, estos hermanos seguramente lo conocían. De hecho, estos apóstoles tenían delegado de parte del Señor el mensaje del Evangelio. Y en Primera de Juan lo vimos, en los primeros 4 versículos, Juan habla de que ellos dan testimonio de lo que habían visto, oído, y son autoridad para la iglesia. De hecho, Juan fue anciano y apóstol en sus funciones, pero también, bueno, hablando de la edad, en el sentido estricto, fue el último de los apóstoles que sobrevivió a la iglesia, ¿no? Fue el que más tiempo vivió. El resto fueron algunos martirizados más jóvenes, pero Juan quedó vivo. Y quienes recibieron la carta, dice ahí, fueron la señora elegida y sus hijos. Bueno, acá es interesante, porque hay quienes proponen que literalmente se dirige a una mujer y a sus hijos. E incluso infieren que frente a esta afirmación, la señora y sus hijos, posiblemente esta señora fuera una viuda, porque no menciona al marido. Quizá es medio forzado, ¿no? Pero bueno, versículo 5 de nuevo dice, y ahora te ruego, señora, como que vuelve a este sustantivo en singular, señora, y posiblemente sí hubiera sido una mujer con sus hijos. Pero hay otros que proponen que Juan estaba usando una metáfora, refiriéndose a una iglesia local y sus miembros, que también es posible. De hecho, Pablo usa esta metáfora de la iglesia como una mujer o como la esposa de Cristo en Efesios 5, ¿sí? Y después en Apocalipsis 21 también habla de la iglesia como una esposa, como una mujer. Y también es posible que esta metáfora vaya bien con el pasaje, pero más allá de esa diferencia, si era una señora con sus hijos, literalmente, o si eran una iglesia local con los miembros de una iglesia, no afecta al punto de la enseñanza que Juan quiere transmitir a estos creyentes. Eran hermanos en Cristo, que dice Juan que Él los ama en la verdad. Y no solamente Juan, sino el resto de los cristianos aman a esta señora elegida y sus hijos. Y ahí elegida es interesante porque no solo han conocido la verdad, sino que han sido elegidos, un adjetivo aplicado en el Nuevo Testamento a los creyentes. Han sido elegidos por Dios. Y esto indica que fue Dios quien los llamó para ser su pueblo. Si bien la predicación del Evangelio es a todos, pero la manera de este llamado eficaz en las personas es Dios quien los está llamando, los eligió. Y entonces Juan y el resto de los hermanos aman en la verdad porque han conocido la verdad. Y bueno, es bueno pensar acá, detenerse y pensar que este tema de la verdad y el amor no se excluyen. Muy interesante, porque para nuestra forma de pensar, en nuestra moderna forma de pensar, muchas veces excluimos la verdad y el amor. Decimos, bueno, la verdad es algo cognitivo, es algo intelectual, mental. Bueno, eso es la verdad, y el amor es algo más emocional o romántico. Pero no. Acá
es interesante. Juan y los cristianos tenemos otra consideración de lo que es el amor. Por eso primera de Juan 3:18 nos recuerda: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La forma en que tenemos que amar. Y en 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, está la verdad de Dios y el amor está unido, no se excluyen. Entonces el amor genuino es el de Dios por medio de Jesucristo, y ahora este amor mostrado en la verdad. Muy interesante. Y esta verdad une a los creyentes. ¿Para qué? Para que anden en esa verdad. ¿Se da cuenta? La relación y al andar en la verdad se vuelve al tema del amor. Uno ama porque anda en la verdad, no porque deja a un lado de la verdad o deja de pensar en la verdad, sino porque anda en la verdad. Pablo lo expresó de esta forma. Fíjense, acompáñenme a Efesios capítulo 4. Pablo habla, quizá alguno tiene el título de la unidad del Espíritu en Efesios 4, pero después va a hablar de que en versículo 11, cómo Dios constituyó maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, o de la mentira, se podría traducir también ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, de vuelta. Es como que la verdad y el amor no se excluyen. Es algo que es no solamente necesario, sino que es fundamental para el crecimiento de la iglesia y para la unidad. Acá hace un énfasis en el tema de la unidad. Primera de Pedro, de nuevo, Pedro también habla de este tema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hablando de nuestra salvación, hablando del llamado a ser santos, habla antes, pero hace esta aclaración, versículo 18, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Ahí está, la verdad de Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Se da cuenta? Por la obediencia a la verdad. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido. El amor y la verdad no se excluyen. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está, de nuevo, la verdad de Dios que vive y permanece para siempre. Esta verdad que une a Juan, que une a los creyentes, que une a esta señora y a sus hijos, si son una familia o si es una iglesia local, los une, están unidos en esta verdad. La creencia común en la verdad del Evangelio es lo que une a los creyentes. ¿Se da cuenta? Y esta verdad es la que dirige nuestro amor. Por eso uno no puede tener
No puede tener comunión verdadera si la verdad de Dios está siendo puesta en juego o puesta en tela de juicio. Es muy difícil, es imposible, según nos dice la palabra de Dios. Puesto que la salvación requiere creer y confiar en la verdad del Evangelio, es importante que como iglesia prediquemos el mensaje correcto. No podemos predicar una verdad a medias, que es una mentira. No podemos negociar, no podemos diluir el mensaje del Evangelio por la tolerancia o por un supuesto amor romántico, no, por el incrédulo. Sí, hay que ser compasivo, eso sin duda, porque así estábamos nosotros. Pero no hay que olvidarse de que la verdad de Dios es lo que está por encima de todo, por encima de todo. Es tener presente que no podemos tener, obviamente, verdadera comunión con quienes rechazan el Evangelio. No solo con quienes lo rechazan, sino también con personas que lo distorsionan al punto de negarlo. Porque no hay una vida en común con esa gente. Si alguien distorsiona el Evangelio abiertamente y suprime cosas que son fundamentales, bueno, tenemos un problema ahí y no vamos a poder tener comunión como bíblicamente lo entendemos. John MacArthur dice: minimizar la verdad en nombre del amor es abandonar el amor bíblico, que se basa en la verdad. Repito, minimizar la verdad en nombre del amor es abandonar el amor bíblico que se basa en la verdad. Y esta verdad en Cristo y su palabra es lo que impregna nuestra vida personal, nuestra vida como iglesia, es lo que está detrás de todo lo que hacemos, detrás de nuestra predicación, detrás de la evangelización, detrás de nuestra comunión, de todo lo que hacemos. La verdad de Dios es algo que prima. La iglesia, Pablo la describe en 1 de Timoteo 3:15 como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y si bien, obviamente, es un proceso difícil entender todas las verdades que Dios ha dejado en su palabra, hay cosas que son difíciles, que necesitamos tiempo, que necesitamos armar quizá un taller sobre escatología, no sé. Pero lo que necesitamos saber para nuestra salvación y para nuestra vida de piedad, lo sabemos. Y es claro, la palabra de Dios es clara, las demandas del Evangelio son claras. No hay dudas. Lo que necesito para crecer en santidad es evidente en su palabra. No puedo darle vuelta, no puedo decir, no entiendo, ¿qué querrá decir en el griego? Está claro, no se preocupe, hermano, lo que está es muy claro. Y gracias a Dios, providencialmente, la palabra de Dios al español nos ha llegado de una forma tremendamente fiel, preciosa, tremendamente fiel. Permanece, dice. Vuelvo a 2 de Juan, perdón. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Lo hemos dicho en otras ocasiones, es la palabra meno y se repite un montón de veces. Juan la usa muchas veces. Es la verdad que reside en el creyente. Los verdaderos creyentes permanecen en la verdad. Tienen sus luchas, sí. Tienen sus crisis, sí, pero permanecen. Se mantienen porque la verdad está en ellos. Recuerde, la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra, y esto, el creyente verdadero se mantiene ahí, a pesar de sus luchas, a pesar de, obviamente, no somos ingenuos de nuestras luchas, pero permanecemos ahí. Y esto nos une, y esto forma en ellos lo que Pablo dice en 1 de Corintios 2:16, la mente de Cristo. En contraste con el incrédulo, como vimos en versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera y usa la misma palabra, menos, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así es el incrédulo. Por eso dijimos, en primer lugar, esta verdad afirma nuestra unidad como creyentes. En segundo lugar,
la verdad es el disfrute del creyente. Dice, Juan continúa el saludo y dice, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y esto es precioso acá, porque Juan les está mostrando a los hermanos y a nosotros, obviamente, 3 palabras que resumen la progresión del Evangelio, ¿se da cuenta? Y es algo en lo que el cristiano se encuentra bendecido y en donde encontramos el disfrute, algo que necesitamos recordarnos permanentemente. En muchos saludos de las cartas uno encuentra esta combinación de gracia y paz, y en otras cartas se combinan los 3, gracia, misericordia y paz. Pero esta es la progresión que hace acá Juan. La gracia de Dios lo llevó a Dios a tener misericordia al pecador, lo que resulta en paz. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios lo llevó a Dios a conceder misericordia y ahora a tener paz. Paz con Dios por medio de Cristo. La gracia ve al pecador como culpable, como indigno. La misericordia nos muestra que estamos necesitados y que somos miserables. De ahí viene la palabra misericordia. Por eso la paz de Dios es el resultado de este derramamiento de parte de Dios, tanto de la gracia como de la misericordia. Estas son bendiciones para el creyente. Bueno, como todo en la vida cristiana, viene de parte de Dios, por medio del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y estas bendiciones de Dios están unidas necesariamente a la verdad y al amor, como menciona antes y lo va a mencionar de nuevo. Conforme la verdad divina va dominando nuestra mente y el corazón del creyente, y profundizamos aún más y nos metemos y somos diligentes, esto va a resultar en un amor que disfruta de la gracia, de la misericordia, de la paz de Dios. Bueno, sí, Germán, pero a mí no me pasa, estoy en tiempos complicados. Pregúntese, ¿acaso esos tiempos complicados no son por causa de estar llenando su mente y su corazón con cosas que no son la verdad de Dios? No, pero estoy pasando por una crisis en mi vida. Mucha gente viene y se te acerca. ¿En qué está ocupando su mente? ¿En qué ocupa? ¿Cómo alimenta su corazón? ¿De qué manera activa y práctica usted se expone al consejo de Dios en su palabra? Eso es la verdad de Dios. No puede primar en nuestra vida nuestras opiniones o nuestras corazonadas. No. ¿Qué dice Dios? Yo quiero escuchar a Dios. Quiero seguir el consejo de Dios. Quiero conformar mi vida a Dios. Sí, claro, lucho en mi corazón. Pero ¿con qué lo está alimentando a su corazón? ¿Recuerda la frase del domingo pasado de Martin Lloyd-Jones? Mucha de la infelicidad de nuestras vidas se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo más de lo que te hablas a ti mismo. Y hablaba de hablarse el Evangelio, ¿no? De hablarse de Jesucristo, de hablarse de esta gracia, misericordia y paz. Y Juan acá resalta, es precioso porque junto con esto resalta la igualdad de Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre, y ambos como la fuente de esa verdad que alimenta nuestro corazón. ¿Para qué? Para contrastar luego, si usted lo lee todo junto, es como que sigue, esta carta sí sigue un poquito más, una línea de pensamiento, y acá está contrastando con lo que va a venir después de los falsos maestros que habían generado confusión en la iglesia. Porque aquellos que rechazan, obviamente, la verdad de Dios, muy pronto manifiestan estas discordias, divisiones. Como le decimos acá en Argentina, personas que le buscan la quinta pata al gato a las cuestiones de la fe. Y entonces no disfrutan
de la verdad de Dios, no se unen bajo la verdad de Dios. Y en tercer lugar, es esta verdad la que controla la vida del creyente. La verdad de Dios en su palabra por medio de Cristo. La verdad de Dios encarnada en Jesucristo. Y dice versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bueno, este versículo es también hermoso porque funciona como de transición a lo que va a seguir hablando después. Algunos toman versículo 1 al 3, otros tenemos esta división que en algunas Biblias está con el título, descarte el título, no se preocupe, no es inspirado los títulos de nuestras Biblias, pero sí versículo 4 hace como de puente a lo que va a seguir, pero también está relacionado con el tema de la verdad y del amor, que se ha mencionado versículo 1 al 3, son temas unidos y acá el apóstol se regocija, dice. Se regocija, literalmente algo externo a él lo ha hecho ponerse feliz, es un verbo en pasivo, y está feliz. Y bueno, y da la razón ahí, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y es interesante porque pone en primer lugar, de nuevo, este tema de la verdad. No dice que se alegra porque ve que los hermanos se aman. ¿Podría haberlo dicho? No. Dice que están andando en la verdad y él se regocija por eso. Porque sabe que el que anda en la verdad necesariamente y naturalmente va a vivir el amor cristiano. ¿Por qué? Porque al revés, bueno, el amor cristiano puede ser falseado. Puede ser falseado, claro. ¿Por qué? Porque es algo que se puede aparentar. Pero la verdad de Dios no se puede aparentar. La realidad de la verdad de Dios no se puede aparentar. El amor sí, podemos ser re cariñosos, podemos abrazarnos, podemos regalar abrazos en la calle. Podemos hacer un montón de cosas, re amorosas. O románticas, diría yo. Pero no, posiblemente no estén basadas en la verdad. Siempre lo decimos, dentro de nuestras reuniones es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil, pero la realidad se ve puertas afuera. Ahí se ve la verdad de ese amor, si es bíblico. Puertas afuera. Y Juan se regocija en esto. Porque si bien la verdad es algo que nos une como cristianos y es fundamentalmente, bueno, en nuestras reuniones expresamos eso, la verdad nos une y la verdad es algo que disfrutamos, como dice Pablo en 1 Corintios 13:6, que el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, pero la verdad es algo que controla la vida del creyente y eso es algo importante, porque Juan acá está reafirmando a los hermanos, no está exhortándolos, sino que está diciendo, me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Ya estaban viviendo en la verdad, estaban andando en la verdad. Y Juan los reafirma y está feliz de verlos que andan en la verdad. Y esto es algo que debería motivarnos, ¿no? Porque por causa de esta gracia, misericordia, paz que menciona, esto debería motivarme también a cuidar a mis hermanos, para que también anden en la verdad. A ver, esto para explicarlo, no para ser un policía de mi hermano, sino para preocuparme genuinamente en el amor bíblico, para que también mi hermano esté diligente en esta verdad. Porque es llamativo que dice acá, alguno de tus hijos, no todos. Bueno, acá no lo explica Juan, pero puede ser que Juan esté considerando a alguno de los hermanos que conocía realmente. Y que la evaluación que hace Juan es sobre estos que conoce. Pero siempre Juan, Pablo también lo hace, Pedro también lo hace, sutilmente está cuestionando el compromiso de otros con este andar en la verdad. Y de hecho después lo va a decir, que hay muchos engañadores. Juan sutilmente es muy posible que no esté dando por sentado de que todos los hijos de esta señora o todos los miembros de esta iglesia local sean
cristianos verdaderos. Uno no puede ser ingenuo, obviamente, también de los cristianos verdaderos, de nuestra imperfección y de nuestra lucha con el pecado. Pero cuando hablamos de un compromiso con el Evangelio, uno no puede dar por sentado que la verdad de Cristo ha transformado la vida de alguien que asiste a una iglesia. No podemos dar por sentado eso. Entonces es genuino lo que hace Juan y lo que nos enseña de mostrar esta preocupación ante esta posibilidad de que, no todos andan en la verdad. Y andar en la verdad es una frase muy, muy de Juan, muy, muy juanina, es vivir de manera coherente al Evangelio. Lo expresa, fíjense, en 1 de Juan 1:6, ya lo hemos estudiado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y después más adelante, en la otra carta, en 3 de Juan, fíjese, lo expresa de forma muy, muy similar. Acá le escribe sí a una persona, a Gallo, lo dice versículo 1, pero versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, sus hijos espirituales. Entonces, Juan específicamente define acá andar en la verdad como vivir de acuerdo al mandamiento que nosotros hemos recibido, los cristianos, del Padre. Versículo 5 nos va a decir cómo lo ha dicho Juan. En la primera carta lo ha mencionado, que este mandamiento principalmente habla de amarnos unos a otros. Esa es la verdad que nos une. Ese es el disfrute de los cristianos. Esto es lo que controla nuestra vida. Y esto es lo que nos va a mover a cumplir este mandamiento. En 1 Juan 3:23 hace un resumen y nos da esa definición de este mandamiento. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esta parte de la verdad de Dios y el amor está de nuevo ahí. Creer en Jesucristo, seguir creyendo, seguir afirmando mi vida en la verdad del Evangelio. Esto es la verdad unida con el amor, amados unos a otros. Ahí está. Andar en la verdad, entonces, en cierta forma, es sinónimo de nuestra santificación. Cuando hablamos de oremos por la santidad, como dice la placa, oremos por la santidad de la iglesia, es orar para que la iglesia ande en la verdad también. Es un sinónimo, que a la vez es sinónimo de vida cristiana. Cuando uno habla de vida cristiana, habla de santidad, de santificación, de esta santificación progresiva. Y el mandamiento de Dios, en definitiva, es todo lo que Dios ha dicho en su palabra. No es puntualmente solamente el amarnos unos a otros, sino todo lo que Dios ha dicho en su palabra a la luz del Evangelio. Es cumplir, como dice Pablo en Gálatas. Acompáñeme, Gálatas 6. Es cumplir la ley de Cristo. Hermanos, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no está hablando de vosotros a los que son más espirituales, no les está diciendo a los que han llegado a un nivel teológico más alto, no, los espirituales son todos los cristianos. Todos los cristianos son espirituales porque han nacido del Espíritu, porque mora el Espíritu Santo en ellos. Vosotros que sois espirituales, todos, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bajo esa ley estamos nosotros. No estamos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo la ley de Cristo. Entonces esta carta, ya vamos terminando, no se preocupe. Esta carta, aunque breve, muy breve, de hecho hay un comentarista que dice que no es una carta, es como una tarjeta postal de lo pequeña que es, porque se calcula que entraba en un pedazo de pergamino, no en un rollo. Uno se imagina una carta, un rollo. No, esto entraba en un pedacito muy pequeño.
pero sin embargo tiene un alto llamado a los cristianos a vivir de modo coherente con la verdad. Por eso la única base verdadera, valga la redundancia, para la unidad de la Iglesia es la verdad de la palabra de Dios que permanece en los creyentes individuales, pero también es una verdad que bendice y que disfrutamos como Iglesia, y sobre todo que controla nuestras vidas, que está en este progreso, obviamente, de santificación. ¿Sí? No estamos hablando, como dijimos en otros estudios, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de dirección. Tenemos una dirección, y esta dirección es la que está basada en esto de andar en la verdad. Y solo las iglesias y solo los cristianos que cimientan sus vidas en la verdad de Dios pueden estar firmes, pueden resistir con la ayuda de Dios ante la persecución, ante el cuestionamiento de este mundo que está confundido por la mentira. Puede ponerse firme y enfrentar la tentación, puede luchar con pensamientos no bíblicos que tenemos que corregir. Muchas veces pensamos y no nos cuestionamos si lo que pensamos es o no es bíblico. Y no vamos a Dios y le preguntamos y vamos a su palabra. Y muchas veces así nacen falsas doctrinas que nos hacemos, falsas teologías que constantemente se renuevan en este mundo. Es impresionante. Por eso dijimos como idea que ante la mentira, que ante el engaño, que ante la irrealidad que propone este mundo, que propone Satanás, que propone nuestra carne, los creyentes hemos sido llamados a andar en la verdad, ser fieles a la verdad. Ser fieles a la verdad. Vamos a terminar leyendo 2 de Timoteo, donde Pablo le da un precioso consejo a un joven pastor, a Timoteo. 2 de Timoteo. Bueno, es un pasaje largo, pero trate de seguir. Una sola vez menciona la palabra verdad, para que no ande buscando las palabras que hoy mencionamos. Una sola vez la menciona. Pero trate de ver cómo esta verdad es la que une, es la que disfruta, es la que controla al cristiano y cómo en ella somos edificados. Dice, también debes saber esto, 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, Timoteo, cristiano, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparados para toda buena obra. Es así como somos edificados. Nunca podemos pensar en andar en la verdad, en unirnos en la verdad, en disfrutar de la verdad y en ser controlados por la verdad. Nunca se puede hacer esto fuera de la verdad de Dios, de su palabra. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo es consejo para cada creyente. Sin duda, la palabra de Dios es algo que nos tiene que preocupar más en este tiempo. Como dice al principio, tienes que saber esto: van a venir tiempos peligrosos, tiempos en donde el mundo ya se está metiendo en la iglesia, tiempos en donde los creyentes están negociando su fe con los pensamientos de este mundo. Hermanos que están luchando, pero luchando de mala manera por no andar en la verdad. Mi hermano, como dice el pastor Ricardo permanentemente, leas la Biblia. ¿Quiere andar en la verdad? Lea la Biblia. Vaya a la Biblia. Cuestiónese sus pensamientos. No, pues me está pasando esto. Ok, véalo a la luz de la palabra de Dios. No permita que sus pensamientos, sus emociones, todo lo que usted trae, hay veces que traemos bagajes de este mundo que realmente nos han afectado, considérelo a la luz de la palabra de Dios, porque Dios es el que dice la verdad de todo. Dios es el que lo dice. Y en eso nos sostenemos. En eso el creyente ha sido llamado a andar en la verdad, a ser fiel a la verdad y así contrarrestar el ataque de la mentira. Porque nos va a llegar a cualquiera, en distintas medidas. El ataque de la mentira siempre está ahí, a la puerta de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad inconmovible que nos has dejado en las Escrituras, y rogamos, Padre, nos des la sabiduría para ser diligentes, para afirmarnos en ella, para corregir aquellas cosas que son errores en nuestra vida, Señor, y que a la luz de tu palabra evidentemente son cosas que necesitamos modificar, cambiar. Padre, gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo, quien ha inspirado a los autores bíblicos, es quien obra en nuestros corazones para que podamos obedecer a lo que tú nos has dejado. Y damos gracias principalmente por esta gracia, esta misericordia y esta paz que nos has dado por medio de Cristo, porque si no hubiera existido la salvación, hoy no podríamos estar hablando de andar en la verdad. Si tu gracia, si tu misericordia y ahora poder disfrutar de esta paz contigo no existiera, no tendría ningún sentido estar animándonos unos a otros a andar en una verdad que para el incrédulo es totalmente ridículo. Para nosotros no es la fuente de nuestro gozo, es nuestro deleite. Y por eso, Padre, te rogamos, nos ayudes a que tu verdad controle nuestras vidas, que tú nos guíes, Señor, a contrarrestar nuestra carne, esos resabios de pecado que aún están en nosotros y necesitamos mortificarlos a la luz de tu verdad. Señor, ayúdanos en eso, porque conoces nuestro corazón, conoces nuestra incapacidad, conoces nuestras limitaciones, pero Padre, también conocemos el poder que tienes tú para transformar corazones, para transformar vidas, Señor, y por eso confiamos plenamente en poder el día de mañana mirarnos y regocijarnos como Juan hacía con estos hermanos, regocijarnos de que andamos en la verdad. Tenemos luchas, tenemos dificultades, pero nos mantenemos ahí, permanecemos. Padre, y rogamos, Padre, que nos sostengas al estar andando en tu verdad, Señor. Gracias por la misericordia que nos tienes. Gracias por obrar en tu iglesia, en tus hijos, Señor. Y rogamos también, Padre, que si hay alguien que no conozca la verdad de tu palabra, tu verdad por medio de Cristo, Padre, tú le muestres
a Cristo para salvación, para perdón de pecados y para herencia entre los santificados. Señor, gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.